Le damos la bienvenida una vez más al alumnado del curso de Agroecología, Soberanía Alimentaria, Agricultura Urbana y Cooperación al Desarrollo Rural, a los del máster propio con el mismo nombre, también a los asistentes que nos acompañan los días viernes en el noveno ciclo de conferencias agroecológicas que se organiza por la Casa Encendida de Madrid, junto con la Fundación Instituto de Agroecología y Sostenibilidad y la Cátedra Cultural Antonio Bello de la Universidad de La Laguna. Para nosotros es un verdadero placer tener el día de hoy como profesora a la doctora Clara Nichols de la Universidad de California de Estados Unidos, que nos va a hablar sobre agroecología y cambio climático. Como no nos podemos reunir en los hermosos espacios de la Casa Encendida de Madrid, como en las ediciones pasadas, vamos a darnos la oportunidad de acercarnos un poco más y va a ser Pilar Ortega, desde Argentina, una de nuestras estudiantes del máster propio, quien hará la presentación de la doctora Clara Nichols. Hola, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Pilar Ortega, como decía Rosa Mari, y para mí es un honor presentar a Clara. Clara Nichols es ingeniera agrónoma por la Universidad Nacional de Colombia y doctora en entomología y control biológico de insectos plagas de la Universidad de California de Estados Unidos. Es profesora de Desarrollo Rural Sostenible de América Latina en la Universidad de California, investigadora asociada al Centro para el Estudio de las Américas, CENSA, en Berkeley. También da clases en varias universidades de Estados Unidos, América Latina y Europa. Es presidenta honorífica del SOCLA, Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología, y coordinadora de Redagres, una red de investigadores latinoamericanos que exploran formas de evaluar y mejorar la resiliencia de los sistemas agrícolas al cambio climático. Su investigación se ha centrado en manejar la biodiversidad vegetal para fomentar el control natural de insectos no benéficos en cultivos agrícolas. También trabaja en metodologías para evaluar la resiliencia de fincas al cambio climático y el diseño de intervenciones agroecológicas para mejorar la adaptabilidad a los extremos climáticos. Es autora de 5 libros y de más de 50 artículos en revistas científicas. Además de la presentación formal que precisa este tipo de eventos en el que nos encontramos hoy, permítanme aprovechar la ocasión para agradecer a Clara la cantidad de información que genera y cómo la pone a disposición de la sociedad. Tuve el honor de estar en la organización del segundo Congreso Argentino de Agroecología y en infinidad de charlas y talleres que hicimos previas al Congreso era recurrente lo inspirador y movilizante que habían sido sus textos y los de Miguel para todos los participantes. Yo además tuve la suerte de escucharla presencialmente en Brasilia hace unos años, cuando no estábamos acostumbrados a la virtualidad, y me emocionó la capacidad de transmitir no solo datos, sino también valores. Por todo eso, creo que todos esperamos hoy con ilusión su presentación. Muchas gracias, Clara, y adelante. Bueno, buenas tardes a todos, noches para algunos. Me emocionó mucho lo que dijo Pilar, de verdad que muy lindas tus palabras, no solamente la parte académica, yo creo que es importante también la última, lo que tú hablas de la motivación, yo creo que eso es lo más importante. Bueno, yo espero motivarlos a todos. Me hubiera encantado poder presentar, que todos se presentaran antes de yo empezar una charla, pero dadas las condiciones del tiempo no tenemos la oportunidad. Pero antes de iniciar, yo sí quiero hacer un gran homenaje a José Luis, que fue quien inició esta maestría. Para mí ha sido muy doloroso su partida, pero en honor a él, eh, y continuando su legado, como seguramente Mary lo va a continuar, y Salva y Rosamary también Mari lo están haciendo. Quiero pues hacer un reconocimiento a todo su trabajo y agradecer que inició esta trayectoria y lo vamos a seguir apoyando. Sé que desde donde esté, esa luz nos está iluminando a todos. Y bueno, mucha fuerza para quienes lo conocimos, y su espíritu nos impulsa a seguir avanzando en realmente pensar que es posible un cambio. Entonces voy a compartir mi pantalla, yo creo que ya está compartida. Bueno, el tema que me corresponde hoy hablar, yo lo dividí en dos partes. Uno sobre
lo que es realmente la agroecología y el diseño de sistemas resilientes al cambio climático, o sea, los ejemplos concretos, cómo nosotros utilizamos todos los principios de la agroecología para prepararnos para el cambio climático. Y la otra segunda parte de mi charla, que la haremos después de un descanso corto, si es posible, si lo necesitan o si no continuamos, va a ser sobre las metodologías, cómo evaluamos las fincas si realmente son resilientes o no. ¿Cuál es el reto que nosotros tenemos para las próximas décadas? Todos sabemos que debemos aumentar de manera sostenible la producción de alimentos. Eso nos lo dicen todos los ministros de Agricultura, en todos los discursos, lo oímos de la FAO, de las instituciones internacionales. Pero lo que es más, digamos, es un gran desafío, es que debemos producirlo en la misma base de tierra cultivable que tenemos, con menos petróleo, menos agua y menos nitrógeno, pero en un escenario de cambio climático, malestar social, crisis financiera y pandemia. Este desafío estamos convencidos que no se puede enfrentar con el modelo agrícola industrial existente y todas sus derivaciones biotecnológicas. Es por esto que, que la agroecología surge como una alternativa concreta. Antes de entrar en la temática de la agroecología, yo quiero hablar un poco del cambio climático. Pues hay muchas conexiones científicas acerca del cambio climático. Si ustedes leen los informes del panel intergubernamental de cambio climático, que es un panel donde están los científicos más reconocidos del mundo, todos hablan de que va a haber un cambio importante en la temperatura. Si se alcanzan 4 grados, pues los efectos van a ser catastróficos. Un cambio en la precipitación, lo que está pasando en los polos, el río norte, el crecimiento, o sea, el incremento del nivel del agua en los océanos, que muchas de las islas del Pacífico, por ejemplo, están condenadas a desaparecer. Todo eso creo que ya la evidencia es contundente, pero que es importante relacionarlo, el por qué. Que muchas de esas actividades son las que están causando, de las actividades humanas, son las que están causando estos cambios en el clima. Lo que más nos interesa a nosotros en un grupo que nosotros tenemos en América Latina y Iberoamérica, es un curso donde España también participa, fue un proyecto que nosotros iniciamos que se llama REDAGRES, Red Iberoamericana de Agroecología y Resiliencia al Cambio Climático. Para nosotros nos focalizamos porque el cambio climático no solamente afecta a la producción agrícola, sino que afecta también a todas las comunidades y a todas las sociedades, pero nuestro grupo y esta charla principalmente nos vamos a enfatizar en cómo pueden las mudanzas climáticas afectar la producción agrícola. Entonces, como les decía, estos informes, pues ya, este es el del 2007, pero ustedes ven claramente cuáles han sido las proyecciones. Ellos hacen proyecciones para el año 2050, que con 4 grados de temperatura que se incremente la temperatura global, pues van a haber cambios drásticos y reducciones en los rendimientos drásticos de maíz en los Estados Unidos, maíz y soya, de arroz en Asia, de trigo en India y de maíz en África. Pero ven, claro, estos son proyecciones para el año 2050. Sin embargo, ya estamos evidenciando esa reducción de los rendimientos en muchos países y no solamente afectando la agricultura de pequeña escala, sino también a la gran agricultura. ¿Por qué? Porque quiero destacar este ejemplo de la agricultura de los Estados Unidos, la agricultura transgénica. Este es el cordón de maíz de los Estados Unidos. Ustedes ven aquí todo lo que está en color rojo en el mapa de los Estados Unidos. Es donde ha sido más afectado por el cambio climático, especialmente en el año 2012, donde ha sido la seca más grave que ha tenido los Estados Unidos en más de 50 años, pero que afectó prácticamente a la agricultura industrial, esta agricultura transgénica que siempre fue vendida como la bala mágica que va a solucionar todos los problemas. Pues cambio climático ha sido un desafío grande que tiene. Entonces, estas sequías del 2012 fue causada por los vientos secos y las olas de calor del Midwest, especialmente en estas grandes planicies donde es el cordón de maíz, donde es la producción de maíz y soya más grande que tiene Estados Unidos. Y en el verano del 2012
Esta sequía ha sido la más grave desde el año 1950. Esto afectó el 80% de las tierras agrícolas, no solamente de ese cordón, sino de Estados Unidos en general. Hubo una reducción de la producción de maíz de aproximadamente 15% y 10% en la producción de soya, especialmente durante esa estación del 2012 al 2013. Em, el Departamento de Estados Unidos en esa época estimó que esas sequías tenían un efecto eh, boomerang en el incremento de los precios de los alimentos, entre un 3 a un 5%, y efectivamente se dio claramente ese incremento. O sea, es una asociación frente al evento climático y el efecto económico que puede tener en las sociedades. Si ustedes ven en esta gráfica que se ve claramente que es la historia de los rendimientos de maíz en 2012, esos rendimientos caen dramáticamente y esto es básicamente debido al cambio climático. En Estados Unidos, especialmente donde nosotros vivimos, yo soy profesora pues en la Universidad de California y hemos experimentado grandes sequías, pero especialmente llevamos 7 años de sequía en los Estados Unidos, en California especialmente, pero la del año 2014 creo que fue la más dramática, donde 400.000 acres, más o menos 200.000 hectáreas fueron abandonadas porque no había agua, o sea, básicamente los reservorios estaban secos. Si ustedes ven, este es el caso de almendros, donde fueron totalmente eliminados porque no había agua para la sustentación de este cultivo, con pérdidas de aproximadamente 1.5 billones de dólares. Los reservorios en California pues redujeron se bajaron completamente y esto ocasionó la reducción de un 25% del área sembrada con arroz y un 34% del área sembrada con maíz. Entonces se pueden imaginar ustedes las implicaciones económicas que esto puede tener. Eh, bueno, si ustedes piensan en los grandes monocultivos, yo veo al cambio climático como una oportunidad también para estos sistemas poder hacer una transformación, si entienden realmente por qué estos sistemas son tan vulnerables. Porque estos sistemas de monocultivo que dominan el 80% de la agricultura del mundo, em, básicamente son muy vulnerables a epidemias y al cambio climático, porque son grandes monocultivos. Entonces esto puede ser una oportunidad importante. Y además porque el cambio climático ha traído nuevos desafíos como son las nuevas plagas. Este es el caso de los pastos aquí en Colombia, donde básicamente son grandes pastizales y apareció una nueva plaga que no muchos agricultores conocen. Este es un cicadélido que disminuye la oferta de alimento para el ganado. Em, Básicamente, estos son ejemplos de agricultura industrial. Este es el caso de cómo afecta el cambio climático a la producción de banano de exportación aquí en Colombia, con las inundaciones, especialmente con el fenómeno de la niña. El fenómeno del niño está asociado con sequías. Estas fotografías aquí abajo son del fenómeno de la niña también en México, producción a gran escala de maíz. em, y también en el caso de los huracanes, quiero llamar la atención de este proyecto, bueno, del huracán María en Puerto Rico, porque voy a hacer énfasis a un proyecto que realizamos en el Caribe, pero el huracán María en el año 2017 devastó el 80% de la producción de plátano para exportación. Básicamente fue diezmado completamente por el huracán María. Entonces, también tenemos que pensar, como dice Víctor Manuel Toledo, y sé que Víctor va a ser uno de los expositores de esta maestría y que quizás lo puedan también, no sé si es cada viernes, pero creo que también lo van a escuchar muchos de ustedes. Él tiene un análisis muy interesante en la proyección al futuro. ¿Cuál es el desafío que tenemos para el año 2050? Bueno, relacionados con el cambio climático, tenemos que pensar en la tendencia poblacional. Hoy en día ya tenemos muchas migraciones y refugiados debido al cambio climático. Estamos en un embrollo energético porque el petróleo se está acabando, hay un agotamiento del petróleo y una
inviabilidad de las energías alternativas. Nuestros gobiernos no están pensando, pues estoy hablando particularmente de mi país, en Colombia, de energías alternativas. Ya tenemos más de 1.5 grados que ha incrementado la temperatura, pero si llega a 4, pues es catastrófico. Eso está asociado a la pérdida de biodiversidad y servicios ecosistémicos, a la crisis del agua, y eso es como un dominó que trae consigo también el dilema alimentario y lo que Víctor Manuel Toledo habla de la colapsología, o sea, el colapso de nuestro sistema alimentario mundial. Entonces, ese contexto creo que es muy importante para poder iniciar nuestra discusión, porque tenemos que repensar el futuro frente a estas crisis. Entonces tenemos que pensar cuál es el gran desafío especialmente que tenemos ahora, que es el cambio climático, las pandemias. Y aquí surge la agricultura campesina, su cultura, la soberanía alimentaria, los mercados campesinos y la agroecología como bloques de construcción importantes para las alternativas que requerimos. Es por eso que es tan importante entender cuál es la raíz del problema y cuál es la alternativa y qué es lo que necesitamos. Así vemos nosotros la agroecología como la única alternativa para diseñar esos sistemas que sean resilientes y sustentables frente al cambio climático. Entonces, para nosotros enfrentar el cambio climático, lo primero que tenemos que hacer es fortalecer la resiliencia. Un agroecosistema es resiliente, cuando hablamos de la capacidad de resiliencia, es si este agroecosistema es capaz de seguir produciendo alimentos aún después de que venga una sequía o venga una tormenta, o inclusive si el precio del petróleo se incrementó como está ahora, o el precio de los insumos está por las nubes, pues vemos a ver si los sistemas pueden seguir produciendo o no. Quizás no desde el punto de vista de que son dependientes única y exclusivamente de esos insumos químicos, pero si tiene un diseño agroecológico seguramente es más resiliente. Lo que nosotros hemos visto en ese grupo de Redagres que le decía que somos 20 investigadores de 8 países, fue un proyecto que fue por 4 años y sin embargo continuamos trabajando porque el proyecto fue como que nos metimos tanto que ya la plata se acabó, pero todos seguimos haciendo el mismo proyecto. Y lo que hemos visto es que entre muchas comunidades, especialmente rurales, tradicionales, los agricultores parecen afrontar la situación a pesar de que hay eventos climáticos extremos. Lo que nosotros hemos visto es que lo que ellos hacen es diseñar los sistemas para minimizar las pérdidas, especialmente en productividad, cuando están usando las prácticas agroecológicas. Bueno, ¿qué es lo que hace eficiente y resiliente un sistema agroecológico? Que esa es la pregunta, digamos, más importante que tenemos que entender. Uno, y seguramente ustedes ya vieron las bases agroecológicas en la charla que tuvo Miguel, y uno de los principios es la biodiversidad. Entonces, para nosotros es fundamental la biodiversidad funcional y los procesos que esa biodiversidad funcional promueven. Además, esa biodiversidad funcional va a fortalecer la fotosíntesis y la producción de biomasa, que ustedes van a ver lo importante que es cuando tenemos eventos climáticos extremos. Lo otro es la absorción eficiente de nutrientes, digamos desde el punto de vista de la biodiversidad funcional, coberturas que cumplen funciones muy importantes para mejorar la capacidad de reciclaje de nutrientes. Lo otro, muchas de esas coberturas son muy importantes como fijadoras de nitrógeno y como otras plantas que son muy importantes, o biología del suelo como son las micorrizas, para solubilizar el fósforo y disponibilizar otros nutrientes. Lo mismo es, estos dos aspectos son muy importantes porque acumulan materia orgánica y mejoran la actividad biológica del suelo. Además, tanto la fotosíntesis como la materia orgánica tienen un efecto muy importante en la resiliencia. ¿Por qué? Porque nos garantizan el almacenamiento, el mejoramiento de la estructura del suelo y por ende del almacenamiento del agua verde, que es la que va a poder utilizar las plantas, así como el control biológico de plagas y enfermedades. Y aquí básicamente cuando nosotros hablamos de diseños, los diseños agroecológicos se basan principalmente en esa biodiversidad funcional.
Aquí los insumos no son productos que vienen de afuera, son los procesos biológicos que dependen de esa biodiversidad funcional. Esto es así más o menos como un resumen de la parte, digamos, de la agroecología, que seguramente ya Miguel lo enfatizó, pero que yo quiero hacer énfasis en esos procesos que nos van a permitir el almacenamiento de agua y en la absorción y en la fijación de nitrógeno que son fomentados por esa biodiversidad funcional. Ahora, es muy importante también entender que la agroecología es un matrimonio de conocimientos entre la ciencia occidental y la agricultura campesina milenaria. Entonces, ese conocimiento indígena milenario que ha nutrido los agroecosistemas tradicionales y que ha perturbado pues a través de los ciclos, es el punto de partida nuestro para poder aprender a diseñar los sistemas agrícolas resilientes. ¿Por qué? Porque todas estas comunidades campesinas indígenas por muchos años han sido sometidas a esos cambios del clima, que no tan severos como los que estamos viviendo, pero que de todas formas ustedes van a ver con los ejemplos que voy a mostrar, cómo muchos de estos ejemplos son ejemplos campesinos, que nosotros lo que hicimos en el equipo fue ir a mirar qué hacían los agricultores después de un evento climático extremo. Entonces, estos sistemas tradicionales nosotros los estamos estudiando y utilizando como modelos de resiliencia. ¿Por qué? Porque ofrecen una amplia gama de opciones y diseños de manejo donde ellos incrementan la biodiversidad funcional en los campos de cultivo y por lo tanto refuerzan el concepto de la resiliencia de los agroecosistemas. Uno puede ser, en el caso de la fotografía que ustedes ven aquí, donde se fomenta la diversidad genética, es un elemento muy importante de diversidad, que puede ser, por ejemplo, en este caso, variedades que son muy tolerantes a diferentes eventos climáticos extremos. Y aquí la diversidad funcional, el arreglo espacial de estos sistemas agroforestales, que también los vamos a ver cómo refuerzan la propiedad de la resiliencia. Entonces, todos estos conocimientos tradicionales exigen una profunda comprensión de la naturaleza. Y este es un dibujito que ustedes ven aquí de cómo, del nivel de conocimiento y detalle que tiene que tener un campesino sobre sucesión ecológica, sobre clima, digamos, cuando predecían las cabañuelas, por ejemplo, de cómo, cuándo hay que hacer las podas para poder permitir que entre la luz. O sea, hay un montón de conocimiento muy importante, es una comprensión muy interesante sobre cómo funcionan los ecosistemas naturales y cómo ellos diseñan sus ecosistemas. Y creo que esta es una prueba muy notable de resiliencia de cómo estos agroecosistemas, a pesar de los continuos cambios ambientales, económicos, ellos han contribuido a mantener la conservación de la agrobiodiversidad, producen nuestro alimento, no solamente a nivel local, pero también tiene una gran contribución a nivel regional y nacional. Entonces, lo que yo les quiero mostrar en esta primera parte son ejemplos concretos donde nosotros en el equipo de Redagris, una vez que iniciamos en el año 2011, me disculpan un momentico, creo que hay un ruido. ¿Escuchan un ruido ustedes? Sí, pero no es en Bueno, tu me permite, casa. yo voy a calmar es que estoy en la finca y yo no sé qué están cortando, pero hay un machetazo por todo lado. Espera un momentico. Disculpas, pero tenía un ruido horrible. Bueno, yo les quiero llevar a un tour por los proyectos que conocimos después de que iniciamos el proyecto en el año 2011, donde básicamente vimos qué era lo que hacían los agricultores después de un evento climático. Este es lo que se llama los guaruguaros. Está en el corredor Cusco-Puno, en Perú. Ustedes saben que el corredor Cusco-Puno está a 3.500 metros sobre el nivel del mar, o sea que hay un evento climático que siempre va a estar, que son las heladas, ¿cierto? Entonces esto es un sistema milenario que se llama guaruguaro, que son camellones gigantes, rodeados como terrazones, rodeados por agua que traen del lago Titicaca. Estos fueron reconstruidos porque esto los hacían los incas y luego
las comunidades campesinas a través de un proyecto con una ONG de CIED, que es una ONG muy famosa y que ha trabajado mucho en agroecología, lo reconstruyeron. Y aquí el agua juega un papel fundamental para evitar el fenómeno climático de las heladas. ¿Por qué? Porque el agua absorbe el calor durante el día, lo libera en la noche y cambia el microclima en 1 o 2 grados, y es posible sembrar cultivos en medio de heladas. Yo creo que aquí hay una enseñanza muy importante que viene en las comunidades indígenas de cómo poder producir en medio de heladas. Ahora, no todo el mundo tiene que hacer lo mismo, pero sí una enseñanza muy importante a nivel de altura, cuál es el evento climático al cual están expuestos y qué pueden hacer los agricultores o qué están haciendo para diseñar y poder seguir produciendo. Aunque esto no es América Latina, yo sí tuve la oportunidad de visitarlo y es muy similar. O sea, es cuando los agricultores están enfrentados a eventos climáticos continuos, empiezan a innovar. Estos son lo que se llaman los jardines flotantes de Bangladesh. Son muy parecidos a los guaruguaros o a las chinampas, por ejemplo, en México, que son camellones gigantes flotantes, básicamente construidos con bambú, donde estos agricultores que están enfrentados a monzones y a inundaciones constantes, pues es una forma de poder seguir produciendo, especialmente los seedlings, las, eh, las plántulas o algunos cultivos que soportan poder ser cultivados aquí en estos camellones que los llenan. O sea, una vez que hacen el ensamblaje con la guadua, le aplican compost y encima del compost es donde siembran los cultivos. Igual que en China con los Dudorian, los jardines Dudorian, que es muy parecido también. Estos están sometidos a inundaciones por estos monzones. Entonces, en la época que vienen los monzones, empiezan a reconstruir estos sistemas para poder seguir produciendo a pesar de ese evento climático. Ahora, en condiciones, digamos, de campesinos donde están expuestos al fenómeno de la niña, los agricultores pues tienen problemas con muchas veces que tienen suelos con mucha arcilla y se encharcan. Entonces una forma es mejorar la estructura del suelo o sembrar diferente. En vez de sembrar en las hileras, lo siembran en montículos para que por capilaridad pues los cultivos cuando se siembran directamente y el suelo se inunda, pues no afecte los cultivos tan dramáticamente como puede ser en la siembra normal. Esta es una zona en Colombia, este es el sistema que se llama azotea. Nosotros tenemos una zona en el Pacífico colombiano, limitados con Panamá, donde tenemos regiones que en promedio llueven 8.000 milímetros al año. Es decir, tenemos zonas hasta de 12.000 milímetros al año. Ustedes se imaginan la cantidad de agua que están sometidos completamente a inundaciones. Y las mujeres afrocolombianas se han ideado este sistema que se llama azoteas. Ustedes lo ven, son camas elevadas. Ustedes ven aquí la región está inundada. Básicamente son camas que aplican mucho compost, inclusive algunas usan guada, otras usan inclusive las canoas de los pescadores, las canoas ya que han eliminado los pescadores del árbol, las llenan de compost y en esta es donde siembran, digamos, las hortalizas. Es una forma de poder sobrepasar el evento climático al que están ellos expuestos. A diferencia de esta zona en el sur de Ecuador, en Loja, donde semiárida, que llueve 300 milímetros, imagínense la diferencia de Colombia, que son 12.000, estas son 300 milímetros. Entonces, los agricultores se han ideado unas orillas de los ríos y utilizar el agua de los ríos. Ustedes ven aquí la secuencia de la fotografía, los cercan para que los animales no entren a la zona agrícola. Entonces ellos no pueden directamente sembrar en el agua, pero sí hacen los montículos y ahí, porque si siembran en el agua, pues tienen todos los problemas que les decía anteriormente de que son afectadas muchas enfermedades y entonces por capilaridad en estos montículos ellos obtienen la humedad. Saben que el agua
del río se va a secar o que el río se va a secar y ustedes ven claramente aquí a medida que va el gradiente, en la parte más lejana del agua, aquí empiezan los montículos y a medida que nos alejamos lo que se hace es un hoyo donde se aplica mucho compost y colocan la planta donde se mantiene, se conserva la humedad, el compost conserva la humedad. Esto, aunque no es América Latina, algunos de ustedes, especialmente los canarios o la gente que ha estado más cerca de la agricultura africana, hay un sistema en el Sahel, esto es en Mali, que se llama SAI. SAI es como ellos, es una media luna. Ustedes ven aquí hay una pequeña pendiente, se abre una media luna, se aplica mucho compost y la forma de siembra, aquí estamos hablando de 200 milímetros al año en el Sahel. Entonces lo que hacen es conservar la humedad y en vez de sembrar como sembra todos los agricultores en hilera, concentran las semillas aquí, pueden colocar 4 o 5 semillas de maíz, concentran la humedad y esa es la forma como les permite a ellos utilizar de mejor manera la humedad del suelo. Entonces, como ven ustedes en esos ejemplos que acabo de presentar, la innovación es, se forma en su forma más pura, es aquella que surge de la necesidad. O sea, cómo los agricultores, dadas las condiciones en que están enfrentados, empiezan a innovar. Ahora, esto acompañado de prácticas agroecológicas es lo que detona esa resiliencia. Por ejemplo, es muy importante, y ustedes seguramente lo enfatizaron en la charla de Miguel, uno de los principios es el incremento de materia orgánica. ¿Para qué? Para poder almacenar el agua en el suelo. Por cada 1% de materia orgánica en el suelo, ese suelo me puede almacenar 16.7 litros de agua, ¿cierto? Que se quedan en el suelo. ¿Por qué? Porque mejora la estructura y ahí en esos poros se almacena agua. Entonces, si nosotros estamos hablando de 1% de materia orgánica en una hectárea, estamos almacenando 167.000 litros de agua por hectárea, con 1% de materia orgánica. Entonces, es muy importante la adición de materia orgánica para prepararnos para el cambio climático. Ahora, lo otro que es supremamente importante es entender que restaurar el suelo es mitigar el cambio climático. Por eso el suelo es clave, es cómo devolvemos el carbono donde pertenece, es decir, al suelo. Ya hablábamos de la materia orgánica. La materia orgánica del suelo es carbono en un 58%. Entonces, si ese 1% que yo estoy adicionando para almacenar agua y el suelo, ese 1% en el suelo pesa 36.5 toneladas y contiene 21.2 toneladas de carbono por hectárea. O sea, con 1% de materia orgánica, yo estoy adicionando 21.2 toneladas de carbono también al suelo. Estoy restaurando ese suelo. Y eso me permite a nosotros almacenar carbono, pero también almacenar agua. Entonces, la cobertura del suelo es fundamental. ¿Por qué? Porque se mejora la infiltración y se disminuye la evaporación. Nosotros tenemos que cubrir el suelo para que el agua no se evapore y las plantas las puedan utilizar. Ahora, el suelo es clave. Y seguramente Mary va a hablar mucho de micorrizas, Mary Yaisme. Me lo voy a adelantar solamente un poco porque es para conectarlo, por qué las micorrizas son importantes cuando estamos hablando de cambio climático. Y tenemos que entender cuál es la diferencia entre tener y no tener micorrizas. La misma Mary decía en una clase que aprendí mucho de ella, decía es que las plantas no tienen raíces, tienen micorrizas. Es una asociación de los pelos radiculares con este hongo que incrementa la capacidad de la planta. Por ejemplo, si tenemos una planta sembrada en un recipiente de 1 litro, puede tener, esa asociación con los pelos radicales puede tener un kilómetro de micorrizas. Una planta absorbe agua o nutrientes en un radio de 2 milímetros. Pero si tenemos las micorrizas, esos pelos radicales, es una extensión del pelo radical y va y explora agua hasta 80 milímetros. O sea, aumentamos 40 veces más la posibilidad de que las plantas busquen el agua.
Además, las micorrizas, eso desde el punto de vista del cambio climático, pero las micorrizas también tienen un efecto muy importante, que ustedes lo deben conocer, que disponibilizan fósforo. Las micorrizas también tienen un efecto muy, muy importante, que son unos controladores naturales magníficos para controlar enfermedades. Entonces ahorita lo estamos viendo desde el punto de vista del cambio climático, pero es un elemento de la biodiversidad funcional clave y que siempre deben de estar en los agroecosistemas. Ahora, otro ejemplo muy importante y otra práctica, digamos, que ha sido fomentada en todas estas, digamos, visitas que nosotros hicimos a diferentes países fue la cosecha de agua, especialmente cuando estamos hablando de zonas semiáridas o áridas. Es muy importante tener autonomía al acceso de agua. Este es un proyecto en el nordeste brasilero, específicamente en perdón, Paraíba, donde lo que se hizo fue el diseño apoyado por el grupo de Semiárido y por el ASPTA, que hace parte de la red nuestra, donde básicamente el gobierno apostó por la fabricación de estas cisternas para colecta de agua para la familia y la colecta de agua para la agricultura. Ustedes ven, esos son todos proyectos donde el gobierno brasilero, cuando había interés de parte del gobierno, el gobierno de Dilma y el gobierno de Lula inició, ahora ya con este gobierno paró, pero se avanzó mucho en la construcción de estas cisternas. ¿Por qué? Porque hay que cosechar el agua en esos 2 meses que llueve. En estas cisternas, ustedes las ven aquí, se pueden almacenar, estas son las cisternas para la agricultura, se pueden almacenar hasta 50.000 litros de agua. Y esto está acompañado de una, se llama calcedón, que es como decir una pequeña cancha de básquet, pero que tiene una inclinación que permite que cuando llueva el agua corra directamente a la cisterna, pero también esta calcedón es utilizado por los agricultores para secar fruta, para hacer muchas actividades interesantes. Pero desde el punto de vista de la colecta de agua para la agricultura, se financiaron estas cisternas. Ahora, las cisternas están acompañadas de un proceso también de innovación, de experimentación, de capacitación de los agricultores en cómo mejor usar esa agua que están colectando. Y ustedes ven aquí hay diferentes formas de cómo las pequeñas huertas usan esa agua. Por ejemplo, aquí están usando la teja, que es la teja de barro, que es porosa, entonces permite es como un riego por goteo, básicamente artesanal. Otros agricultores innovan utilizando la opuntia, ustedes la ven aquí, que es un cactus. En Estados Unidos, en California, por ejemplo, muchos agricultores compran el gel para poder tener mayor absorción de agua, o sea, en condiciones de seca. Aquí los agricultores están usando la hoja directa de la opuntia porque está llena de gel y lo que hace es conservar el agua. Colocan las hojas y luego colocan compost o siembran o colocan las hojas en el surco como lo ven aquí y luego el compost y ahí siembra, o sea, concentra la humedad especialmente necesaria en zonas semiáridas. Y la cosecha de agua pues se convirtió en una práctica muy importante de diferentes niveles, a nivel de colecta de agua de los techos o cuando ya tienen sistemas más sofisticados que tienen proyectos que les financian una pequeña bombita, etcétera, pero que es fundamental a nivel de finca colectar el agua. Ahora, otra práctica que ustedes saben que es muy importante en uno de los principios agroecológicos, que es la diversidad, y esa diversidad se traduce en una práctica que son los policultivos. Cuando nosotros estamos diseñando fincas, también tenemos que pensar qué policultivos y por qué hacemos los policultivos, para hacerlos más resilientes. ¿Por qué? Porque los policultivos exhiben mayor estabilidad en los rendimientos y menores declives en la producción cuando vienen o cuando hay variables climáticas extremas, ya sea sequías, especialmente en el caso del sorgo, o en el caso de lluvias extremas o que pueden causar problemas de erosión, pues el suelo está cubierto, en este caso, por un cultivo que es el frijol. Nosotros hemos hecho mucha investigación y en el libro de resiliencia nuestro se muestra que datos de 94 experimentos, especialmente asociados, o sea, policultivos de sorgo con guandul, demostraron que cuando viene un evento particular, digamos una seca,
el monocultivo de guandul fallaría 1 en 5 y el sorgo fallaría 1 en 8 si tenemos monocultivo de sorgo o monocultivo de guandul. Pero cuando tenemos guandul con sorgo en policultivo, este policultivo fallaría 1 en 36. O sea, la posibilidad de que este cultivo falle, este policultivo falle es menor cuando tenemos en esta asociación. Lo mismo en los sistemas agroforestales, por ejemplo, café y cacao, que es típico de sotobosque, que se deben sembrar con sombra. Cuando tenemos estos sistemas agroforestales con un nivel de sombra de un 40, un 60%, lo que hacen los árboles es crear un microclima que protege a estos cultivos de, por ejemplo, cuando hay una alta temperatura o cuando hay poca lluvia o poca precipitación, el agua se conserva porque no hay tanta evaporación porque está cubierto el suelo. Este es el mejor ejemplo. Yo estoy en una zona cafetera y soy de esta región y he visto de forma muy triste lo que ha pasado con los sistemas tradicionales de café en esta zona. Básicamente lo que se ha hecho es reducir la biodiversidad para establecer estos monocultivos de café a sol expuesto. Esto es un avance, digamos, una variedad Colombia que mucha gente se enorgullece de tenerla, que puede ser muy productiva, pero la pregunta es, ¿y qué pasa cuando viene el cambio climático? ¿Por qué? Porque una vez que eliminamos toda la sombra, pues ese servicio ecosistémico que son tan importantes, todos los servicios, porque no es solamente la resiliencia, sino que todos los servicios ecosistémicos se reducen cuando yo reduzco la biodiversidad. Y ustedes ven que cuando yo tengo, hay una variabilidad climática cuando yo tengo los sistemas agroforestales. Miren, cuando tengo una sombra diversa, esta es la evaporación del agua del suelo, comparado cuando tengo una sombra poco diversa o muy homogénea o muy dispersa. Hay mucha evaporación y la planta sufre dramáticamente. Entonces, lo que pasa es básicamente reducimos los servicios ecosistémicos, pero también reducimos la resiliencia. Es un trabajo que hizo Toledo que me parece muy importante en cómo se diferencian los diferentes tipos de sistemas agroforestales, del rústico, del policultivo tradicional o el jardín, digamos, de café o el policultivo comercial que usan inga, por ejemplo, solamente como sombra o con yarumos y ya solamente la inga o la variedad Colombia en el caso nuestro aquí. Entonces, yo quiero mostrarle a ustedes el ejemplo colombiano porque, claro, no es que estemos en contra de la ciencia, sino la ciencia, estamos con una crítica a esa ciencia reduccionista de que solamente está viendo la productividad. Y la pregunta es, ¿la tecnificación mejora la adaptación de la agricultura al cambio climático? No necesariamente. Y lo quiero probar con este ejemplo. Este es el café y la pregunta es, ¿el café de sol, que es la variedad Colombia, es adecuado para nuestro nuevo clima extremo e impredecible? Miren las condiciones en las que se siembra aquí en Colombia. Mucha gente dice que se siembra con escopeta porque es que las pendientes son muy difíciles. Este es el café tecnificado, donde la dueña de este café, que la conozco, eh, me comentó a mí prácticamente que ella tuvo que tumbar la sombra para poder acceder a un crédito y sembrar este café sin sol, a pleno sol, variedad Colombia. Pero claro, ¿qué pasa cuando viene el cambio climático? Especialmente en estas laderas que tienen una práctica de quemar para eliminar toda la vegetación y luego sembrar. Ese es un café tecnificado también aquí en Colombia, en el Tolima. Entonces, la propuesta agroecológica es un rediseño de estos sistemas, o sea, volver a lo que hacían antes. Y la profesora Zoraida Calle, que es una profesora de agroecología muy famosa aquí en Colombia, ella tiene una forma de decir las cosas que a mí me gustó mucho, que ella decía, hay que diseñar los sistemas agrícolas para que fallen con gracia. Yo no sé si todos me entienden lo que quiero decir, es
bueno, si algo le sucede, por lo menos no se vaya todo. Eso es lo que queremos decir los colombianos cuando hablamos de fallar con gracia. Es cómo diseñamos una plantilla de sistemas agroecológicos para el siglo XXI. Necesitamos sistemas que sean más eficientes en detectar trastornos y que fomenten la cooperación en vez de la división. Si sabemos que van a venir más eventos climáticos, pues preparémonos para eso. Necesitamos sistemas donde si falla un componente no ocasione el colapso de todos los demás. Si algo le pasa al café, el agricultor pueda por lo menos vender la fruta, vender los cítricos, vender el plátano. Esos son los sistemas agroforestales, o sea, ese agricultor no va a perderlo todo. Y miren los dos ejemplos. Un sistema de café tecnificado donde ya el agricultor está sembrando en el subsuelo, ya ni suelo hay, totalmente el suelo desprotegido. Si viene un fenómeno del niño o una sequía, este agricultor va a sufrir mucho. Si viene el fenómeno de la niña, pues se le va a llevar el poco suelo que tiene. Entonces este sistema no va a ser capaz de fallar con gracia, por eso decimos que es incapaz. Sabemos que va a haber problemas. Inclusive ya muchas agriculturas con el fenómeno del niño aquí en Colombia tuvieron reducciones de un 25% de rendimientos. Ahora este sistema agroforestal sabemos que puede que el evento, si viene un evento climático, sufra el café un poco, pero es capaz de recuperarse. Esa es la capacidad que tiene la resiliencia. Entonces va a ser capaz de fallar con gracia, es decir, no ocasiona el colapso. Entonces cuando hablamos de adaptación, tal vez esa es una discusión que podemos tener posteriormente. El norte habla de mitigación, nosotros hablamos de adaptaciones, cómo diseñar sistemas, de pasar de una vegetación de estructura simple, de monocultivo, de suelo descubierto, a reconfigurar paisajes diferentes, una restauración agroecológica, con una vegetación de una estructura compleja, con el suelo cubierto, porque sabemos que si viene el evento climático, estos sistemas sufren menos. Y estos son ya algunos ejemplos de café usando maderables en Panamá o utilizando el guamo en Santander, donde ya hay diseños muy interesantes que cumplen que fomentan. Guamo, por ejemplo, es una planta, es un árbol que fija nitrógeno, también produce fruta, tienen cítricos, bueno. Los sistemas agroforestales de cítricos, porque también quiero traer un ejemplo que no se quede en la mente que la agroecología es solamente para el pequeño agricultor, porque yo creo que tenemos que pensar que el cambio climático puede ser una oportunidad también para que agricultores de mayor tamaño empiecen a pensar que sí se pueden hacer diseños, y por eso traje este ejemplo de la fazenda de Toca en Sao Paulo, en Brasil, 50 hectáreas sembrado en sistemas agroforestales y tienen árboles, por ejemplo, como la ingá, la eritrina, el eucalipto, que esos árboles tienen la función de aportar materia orgánica al suelo. También sirven como maderables, como el caso del cedro, la caoba, el ipé, que producen madera de alta calidad que va a ser un retorno económico posteriormente. Cultivos anuales también siembran como el ñame, la yuca, plátanos que ocupan los bordes, y también esos árboles sirven como cortavientos cuando vienen, también sirven como hábitat para enemigos naturales, pero su producto principal, ahí está protegiendo los productos principales que son el limón Tahiti y algunos cítricos que son sus cultivos principales. Entonces sí se puede hacer a gran escala y por eso trae ese ejemplo. Lo otro es el ejemplo de Argentina, de Laguna Blanca en Entre Ríos, que también es muy controversial, pero yo solamente quiero mostrar el diseño. Por muchas razones es controversial, digamos porque es grandes hectáreas de un gringo que vino a Argentina y a Chile, pero bueno, sin hablar en ese tono, yo creo que es importante que ustedes vean que los diseños agroecológicos sí se pueden hacer inclusive a gran escala. Bueno, otro elemento muy interesante, digamos en ese tour que los estoy llevando, es que en todos los países donde nosotros visitamos campesinos, la diversidad genética era fundamental. ¿Por qué? Porque la diversidad genética es clave, especialmente la diversidad local, para la adaptación al cambio climático, porque hay un gran potencial cuando usamos prácticas agroecológicas. Y este es el caso de Chiloé.
el CED, el Centro de Educación y Tecnologías de Chiloé, que también hace parte del grupo de Redagres, tuvo un proyecto muy interesante de las papas nativas. Ustedes saben que Chile es centro secundario de origen de papas. Especialmente estas mujeres huilliches han conservado las papas como patrimonio cultural, se entregan a sus hijas cuando se casan. Tiene todo un contexto de desarrollo territorial muy interesante que no tengo tiempo de explicarlo, pero que, bueno, quiero hacer el tributo a estas mujeres que han sido capaces o fueron capaces de conservar 400 variedades de papas chilotas de allí. Pero el proyecto de cambio climático con este grupo de mujeres y con el CED, con Carlos Venegas, se seleccionaron 6 segregantes de papas resistentes a la seca. Nadie creería que en Chiloé, que es una isla al sur de Chile, que llueve de los 365 días del año, llueve 360, una zona muy lluviosa. Sin embargo, vino una seca muy dramática y las mujeres, o sea, se empezaron a seleccionar cuáles papas fueron tolerantes a esa seca y se seleccionaron 6 variedades. De estas 6 variedades fueron entregadas y cultivadas en bancos in situ y entregadas a los agricultores ladinos, que no son indígenas, pero que necesitaban, digamos, en estas condiciones de sequía, variedades de papa. El otro ejemplo que es muy lindo y muy interesante es en México, este que se llama maíz de cajete. Esto es en Oaxaca. Ustedes saben que México es centro de origen de maíz, tiene miles de variedades de maíz, desde que con poca precipitación, mucha precipitación, maíces que dan muy bien a alturas bajas o hasta 3.000 metros sobre el nivel de mar, ya están adaptados a esas condiciones. Y esta zona de Oaxaca, de la Mixteca Alta, tiene una condición muy especial, es una zona semiárida, llueve 300 milímetros al año, y esta variedad de cajete es la variedad que tienen los campesinos, que es muy tolerante a la seca. Ustedes ven aquí la variedad, pero no es sola la variedad, es la forma como siembran los agricultores. Ellos, por ejemplo, usan esta herramienta, se llama oca, que hace un hoyo. Ese hoyo es más o menos de 20 a 25 centímetros, aplican mucho compost y siembran también 4 o 5 granos. Acuérdense que cuando les mostré el ejemplo de Mali, lo sembraban muy parecido. em, y este es el único maíz que está en pie durante la época seca. Es un maíz resistente a la seca. Ahora, esta tabla que ustedes ven aquí es fundamental entenderla. Es una tabla de un libro de Vandana Shiva que seguramente algunos de ustedes la conocen. Pero cuando yo vi esta tabla me entendí muchas cosas que son muy interesantes que compartirlas con ustedes. Ella compara las variedades nativas de trigo con las variedades modernas de la Revolución Verde, de las variedades Burlock. Y desafortunadamente la Revolución Verde se basó en eso, en comparar estas variedades modernas con las variedades nativas solamente en el rendimiento. Y ustedes ven claramente que las variedades modernas pues rinden más, 4.690 kilos por hectárea, comparado con las variedades nativas, 3.200. Si tú solamente vas a la selección o el mejoramiento genético en ese indicador, inmediatamente te vas por la variedad moderna. Pero miren la demanda de agua. La demanda de agua de las variedades modernas son 36 milímetros, comparado con la demanda de agua de las variedades nativas, que son 12. Miren la demanda de fertilizantes. Se requiere más fertilizante, el doble de fertilizantes a las variedades modernas. Las variedades modernas van de la Revolución Verde, tienen un alto rendimiento si hay agua y hay insumos, fertilizantes especialmente. Pero miren la productividad con respecto al uso del agua. Ese es el indicador más importante. Ese es el que tenemos que mirar para saber si seleccionamos esa variedad o no. Mire las variedades modernas, 293 kilos por hectárea por centímetro de agua, comparado con una variedad nativa que está adaptada a esas condiciones, que produce 620 kilos por hectárea por centímetro de agua. Ese es el indicador. Entonces, por eso, cuando vi esa tabla, yo dije, tengo que ponerlo en mi presentación porque explica muy bien el por qué esas variedades nativas son importantes, especialmente para pequeños agricultores que están expuestos a condiciones muy extremas.
No es solamente las prácticas agroecológicas que son importantes, también es la matriz del paisaje. La matriz del paisaje no es lo mismo tener fincas rodeadas de agricultura convencional, deforestadas, que fincas que están insertas en una matriz paisajística con bosques ribereños o bosquetes o vegetación natural. ¿Por qué? Porque estos bosquetes influyen en los ciclos locales del agua. Para esto quiero mostrarles este ejemplo de China, que cuando fuimos tuvimos la oportunidad de evidenciar, digamos, esta situación tan dramática en la región de Yuanyuan. eh, en la época seca, pues muchos agricultores no pudieron ni siquiera sembrar, miren las condiciones en las que estaba el suelo. Y en otra zona que nos llevaron cerca, en una zona que era de terrazas, donde era un manejo totalmente distinto, muchas variedades tradicionales, la condición fue totalmente distinta. Eh, Cuando el profesor nos mostró esta diapositiva, pues que yo la quiero compartir con ustedes ven la zona que está totalmente deforestada, fue la zona donde los agricultores no pudieron sembrar, comparado con el otro grupo de agricultores donde había una matriz paisajística diferente. Entonces eso fue una condición muy importante, digamos, para entender los ciclos locales del agua y por qué es importante no solamente pensar la agroecología a nivel de finca, sino a nivel de territorio. Y ahí es donde viene todo el concepto de restauración agroecológica. Bueno, hay varias evidencias que quiero compartir con ustedes. La primera evidencia es la del huracán Mitch en Centroamérica. Esto fue el trabajo de Eric Hall Jiménez. Él después del huracán Mitch pudo evaluar 1000 fincas convencionales versus 1000 fincas agroecológicas. Y ustedes ven aquí la comparación en 3 países, Nicaragua, Honduras y Guatemala. Y las fincas agroecológicas también sufrieron derrumbes. Eh, Miren que lo más dramático en las fincas convencionales no fueron los vientos con el huracán, sino las lluvias que vinieron después del huracán y por eso los derrumbes fue digamos, un elemento importante a evaluar. Y miren que tanto las fincas en Guatemala, Honduras y Nicaragua, las fincas agroecológicas también sufrieron daño, pero no tanto como las convencionales. ¿Por qué? Por cómo eran el diseño de agroecológicas con curvas a nivel, suelos cubiertos, etcétera. Lo mismo esta evidencia con el huracán Ike en Cuba, que el trabajo de Fernando Funes y Luis Vázquez, que hacen parte del equipo, también lo evidenciaron aquí. Se compararon varias fincas con diferentes niveles de diversificación, algunas que tenían cortinas rompeviento, otras de monocultivo, diferentes diseños. Pero como ven ustedes, el porcentaje de daño en las diferentes categorías pues fue muy alto. El promedio de daño fue de 70% de daño y en todas las categorías el daño fue de un 60%, pero la capacidad de recuperación más rápida fue en las fincas más diversificadas. Miren que pudo recuperarse más rápido que las fincas de monocultivo. Porque lo que hace aquí las cortinas rompevientos es que disminuye la velocidad del viento y evita de que las plantas de plátano pues aparezcan en la finca del vecino. Entonces hay una disminución de la velocidad del viento que también hace, y las plantas, aunque sufren, se recuperan más rápidamente. Bueno, esta es la otra evidencia aquí en Colombia que les hablaba del problema de los monocultivos de pasto que sufrieron muchísimo, mucho. Hubo bajas en la capacidad pues, de tener alimento para los animales, inclusive muchas reses murieron, más de 300.000 reses murieron con consecuencia del fenómeno del niño. Y lo que se comparó con sistemas que se rediseñaron, este son los sistemas silvopastoriles, a diferencia de la ganadería extensiva. eh, los sistemas silvopastoriles son arreglos agroforestales que combinan, por ejemplo, los pastos, las forrajeras, también leguminosas forrajeras, árboles y arbustos que también los animales lo pueden ramonear y pues tiene usos complementarios. Y esta es la finca El Atico, yo lo traje porque aquí ustedes ven el análisis que se hizo durante el fenómeno del niño, ¿cierto? La precipitación, en el fenómeno del niño hay baja precipitación, después la niña mucha precipitación, pero mire la producción de leche. Esta foto es en la finca El Atico, mire que la producción de leche permanece constante. Eso es la resiliencia, ser capaz de seguir produciendo a pesar de que haya fenómeno del niño, fenómeno de la niña.
Y esto es aquí también en Colombia, pero en la zona Caribe, en la misma región, agricultura extensiva. Aquí la sensación térmica pueden ser 2 a 3 grados mayor que en un sistema silvopastoril, donde hay menor evapotranspiración y mayor humedad relativa. O sea, la sensación térmica es menor y los animales, hay mayor confort animal y los animales pueden seguir produciendo, en este caso, leche, a diferencia de estos animales que tienen un estrés. La otra gran diferencia de los sistemas silvopastoriles es que en estos sistemas pues puedes tener una vaca por hectárea. En los sistemas silvopastoriles puedes cargar hasta 5 animales por hectárea. Ahora, los diseños silvopastoriles también se pueden hacer en altura. Nosotros tenemos zonas aquí en Colombia a 2000, a 2100 que tienen lecherías, pequeña agricultura, y lo que se hace son diseños con setos forrajeros, es decir, corte y acarreo. El señor corta y va y le lleva la vaquita. Pero lo interesante es que este tilo, que es Sauco, Sambucus nigra, que es una especie nativa de aquí de esta zona, es muy tolerante, o sea, los animales lo comen muy bien, pero es muy tolerante a las heladas y protege a los árboles nativos. Miren, ustedes ven aquí, los árboles nativos están en la primera franja y están rodeados por el tilo que los protege cuando vienen las heladas. Esta es la finca demostrativa de un pequeño agricultor, son 10 hectáreas en Boyacá, en una zona muy alta que siempre está sufriendo por heladas. Entonces sí se puede pasar esta es la misma finca, ellos hicieron la conversión en el año 1986, eso es en Tolima, pasar de esta finca totalmente deforestada, de agricultura, de ganadería, digamos, extensiva, a sistemas silvopastoriles. Es el trabajo que ha hecho el profesor Enrique Murgueito en CIPAP, una organización de aquí. Y esto también es una finca aquí en Colombia, usando Titonia diversifolia, que es esta flor, algunos les llaman girasol mexicano, donde los animales aman esta planta, o sea, la ramonean muy bien. Hay que llevarle el agua a los animales, estas son para corte y acarreo, pero la titonia tiene una ventaja muy importante. El follaje tiene mucho fósforo, o sea, mejora las condiciones de fósforo para las fincas. Atrae insectos benéficos porque es una planta que tiene mucho polen expuesto y atrae insectos benéficos para controlar, por ejemplo, un cicadélido que está en los pastos. Tiene muchas bondades y la ramonean los animales. Bueno, entonces, como les decía, los sistemas agrícolas diversificados, con los diferentes ejemplos que les mostré, que los utilizan mucho los pequeños agricultores, exhiben mayor rendimiento, mayor resiliencia, especialmente al cambio climático. En resumen, esto fue lo que más o menos mostré. Tenemos eventos climáticos extremos. En agroecología tenemos que pensar en la resiliencia del agroecosistema. Y esto está dado por 3 pilares: la diversidad vegetal, la complejidad del paisaje o la matriz y el manejo del suelo y el agua. Ahora, la diversidad vegetal, pues depende mucho si estamos trabajando con pequeños agricultores, sistemas agroforestales, por ejemplo, en el trópico, policultivos, pero también podemos hacer, digamos, en huertos de frutales, cultivos de coberturas también puede ser considerado un sistema agroforestal. Tenemos que usar la diversidad genética. Ya si hay la integración animal con los diseños silvopastoriles, pues también juega este componente de diversidad. Y el manejo del suelo, pues con la materia orgánica, la cobertura del suelo y la cosecha. No sé si voy a continuar porque creo que tengo media horita más para poderles explicar un poco sobre las metodologías, porque es muy importante no solamente quedarnos con diseñar la finca, sino realmente estamos alcanzando esa resiliencia. Sí, claro. Entonces, este es el caso de Sedicam, este ejemplo que les mostré de maíz de cajete, nosotros evaluamos con los estudiantes de doctorado estas metodologías que quisimos hacer en Redagres, las evaluamos con diferentes estudiantes. Y yo lo que quiero mostrar es como las variantes de las metodologías, bien rápido. En México trabajamos con Paul Roche, que fue un estudiante de doctorado de Miguel Altieri. Se trabajó en la región de la Mixteca Alta en México, donde vimos lo del maíz de cajete. Aquí ellos tienen una ONG campesina que se llama Sedicam, que busca que las familias de esas comunidades desarrollen las capacidades para mejorar la producción y al mismo tiempo cuidar el entorno, porque es una zona supremamente degradada.
Aquí en la metodología, nosotros en Redagres trabajamos con los colores, con el semáforo. Los estudiantes fueron modificando la metodología. Estas son comunidades indígenas donde se tenía que buscar cómo podíamos trabajar con ellos y se pensó en este método de iconografía facial, que es usando ese taller de la parcela feliz. Es decir, que la carita de color rojo, triste para una situación marginal, la carita normal o aceptable para una condición de alarma, o sea, de estar atento, y la carita feliz para una situación, o verde para una situación óptima. Entonces, lo que se hizo básicamente fue describir con los agricultores de una forma participativa cuáles eran las categorías y cuáles eran los indicadores. Aquí se pensaron en dos grandes bloques, en el paisaje, o sea, en el territorio, y en la parcela o en la finca. Entonces, a nivel de paisaje se pensaron en indicadores como composición del territorio, si tenía para evaluar la matriz paisajística. Y se le daba explicación que era una carita feliz, que era una carita normal y que era una carita triste. Por ejemplo, en condición del territorio, de la composición del territorio, la carita triste me indicaba que alrededor puede haber el mismo cultivo, que el cultivo que tiene él, por ejemplo, maíz, eh, y en la misma temporada no hay bosques. En cambio, si una carita feliz, si hay bosques, si hay predios en descanso y con otros cultivos. Si hay vegetación y barreras vivas alrededor de los predios, eso sería también a nivel de paisaje. Y a nivel digamos, de las parcelas, las prácticas que utilizaban los agricultores como rotación, tipo de semilla, por ejemplo, se usaba variedades tradicionales como una que le llaman ellos las variedades violentas del trigo, el maíz de cajete, el trigo blanco, el chícharo, que son las variedades tradicionales que se usan en la vereda, en la zona, o si usa más variedades mejoradas. Entonces se dan la carita. Aquí ustedes ven cómo se está definiendo los indicadores con los agricultores en el campo. eh, Se empiezan a explicar, es un proceso que tarda tiempo para poder que ellos mismos digan, bueno, qué es una carita feliz, qué es una carita aceptable o marginal. Entonces ustedes ven aquí, los agricultores identificaron 14 indicadores para evaluar el estado de sus agroecosistemas. Y aquí ustedes ven la categoría paisaje, manejo del agricultor y calidad del suelo. El suelo fue un componente muy importante para ellos porque estaban en zona de ladera. Entonces es el recurso más importante y por eso salió. En otras zonas puede salir eh, otro componente, digamos, más de sanidad o alguno, dependiendo del recurso que sea, o agua, porque están en zonas de seca, etc. Entonces ustedes ven aquí composición del territorio, cortina rompevientes, ubicación del terreno, rotación de cultivo, variedad de cultivos, si usa policultivos. En el suelo hablábamos de materia orgánica, de profundidad del suelo, etc. Y aquí están las evaluaciones, aquí están digamos, las categorías, paisaje, manejo de la agricultura y calidad del suelo, y aquí están las dos comunidades que se evaluaron, ¿cierto? Y aquí están los indicadores. Esto se volvió una práctica supremamente interesante, porque era una práctica muy lúdica, donde las mujeres venían con sus niños y los niños eran los que dibujaban las caritas, y fue supremamente participativo. Y después de que se tenían estas evaluaciones, se pidió a los agricultores que analizaran esos resultados con varias preguntas. O sea, cómo pasar de caras, eh, eh, cómo obtener más caras felices, por ejemplo, aquí a nivel de paisaje. Cómo mantener las caras felices. Y fue muy interesante porque los agricultores reconocieron que era muy importante la organización social y la educación para poder entender y mejorar los indicadores a nivel del paisaje. Y eso se hizo a través de esa metodología campesino a campesino. Esto es en Costa Rica, en Talamanca, donde otro estudiante nuestro, Edgar Talavera, lo hicimos en cacao, en sistemas agroforestales. Aquí no hubo mucha modificación, solamente se utilizaron los colores. El color verde indicaba baja vulnerabilidad o alta resiliencia, amarillo vulnerabilidad media y rojo vulnerabilidad alta. Lo más interesante era ver cómo pasar de rojo a amarillo y a verde. Aquí ustedes ven que los indicadores dependen mucho del sistema en que se esté trabajando. Aquí estábamos trabajando con sistemas agroforestales, con árboles. Entonces había diversidad del paisaje, la pendiente, orientación de la pendiente,
diversidad de plantas, profundidad de raíces, diámetro de los árboles a la altura del pecho, porque es un indicador muy importante cuando estás trabajando con árboles, prácticas de conservación, cercas vivas y autoconsumo, porque muchos de ellos en los mismos sistemas agroforestales tenían parcelas para la producción de alimento para sus familias. Ustedes ven aquí los indicadores a nivel del paisaje, diversidad paisajística, pendiente, orientación de la pendiente, cortina rompeviento y cercanía a ríos. Aquí también lo que nosotros hicimos en una cartilla que ustedes la pueden descargar, que es muy, o se lo puedo mandar a Rosa María, es donde se les da como una orientación. En cuanto a pendiente, menor del 20%, más o menos pendientes suaves, con cobertura vegetal, cultivos múltiples, para que ellos coloquen una X donde consideran que tienen su situación. Entonces lo que hace aquí, por ejemplo, el agricultor coloca una X porque ve que la pendiente es mayor del 25%, el suelo está desnudo, hay rocas o barreras que se ven, que hay como signos de erosión, entonces él coloca esto. Estos son los indicadores a nivel de sistemas de producción, la diversidad vegetal, la profundidad de raíces, el DAP, la estructura del suelo, cobertura del suelo, bueno, estos indicadores que son y el autoconsumo, que es supremamente importante. Y bueno, lo que hicimos con la información fue comparar, por ejemplo, sistemas muy diversificados de multiestrata a sistemas de cacao solamente con banano. Y ustedes ven que en cada uno de los indicadores, pues este agricultor está muy por debajo del otro agricultor que va alcanzando como el estado óptimo. Y luego ellos son los que, como se socializan los resultados, presentando su finca y presentando sus resultados. Esta es otra metodología que tiene que ver también con evaluar la resiliencia, pero aquí lo que quisimos hacer con Alejandro, que es un estudiante mío de doctorado aquí en Colombia, evaluamos el riesgo. Y el riesgo, pues está dado, tenemos tres diferentes tipos de riesgo. Los aceptables del riesgo que no requieren esfuerzos de adaptación. Los riesgos tolerables que requieren estrategias adaptativas para mantener los riesgos dentro de los niveles, que ese es como el que estamos en la agricultura. Y los riesgos intolerables son los que amenazan la seguridad pública, la seguridad alimentaria, las fuentes de agua, y que a pesar de que tengamos mucha agroecología, se nos sale en las manos. Yo pongo este ejemplo porque aquí en Colombia nosotros tuvimos el huracán Iota en San Andrés en 13 de noviembre del 2020 y destruyó 95% de Santa Catalina y un 60% de la isla de San Andrés. Entonces, ya ahí no hay mucho que hacer porque ya son riesgos intolerables. Pero bueno, el riesgo está dado por el nivel de daño. Y ese nivel de daño está dado por tres elementos fundamentales. La amenaza climática, que está dado por la frecuencia, intensidad y duración. La vulnerabilidad, que está dado por diferentes indicadores como matriz paisajística, diversidad de vegetación, materia orgánica, cobertura del suelo, pendiente, exposición, que pueden variar estos indicadores. Y la capacidad reactiva, el conocimiento que tienen los agricultores, las habilidades de manejo, acceso a recursos y diversidad de actividades. Entonces, la amenaza es igual para todos los agricultores. La frecuencia, la intensidad y la duración del huracán o el fenómeno del niño o la niña es para todos los agricultores la misma, entonces es constante. Lo que va a cambiar es que algunos agricultores son más vulnerables que otros. Y la capacidad reactiva, algunos saben agroecología, algunos tienen diversidad, algunos tienen mayor condición de reaccionar frente al evento que otros. Entonces, el nivel de riesgo está dado por la amenaza por vulnerabilidad, o sea, por el promedio de indicadores de vulnerabilidad sobre promedio de capacidad reactiva y recuperación. Entonces, como este es 1, básicamente es vulnerabilidad sobre capacidad reactiva. Esto se hizo aquí en Colombia, en el municipio, en Antioquia, de donde somos nosotros. Se evaluaron diferentes fincas campesinas, más o menos del mismo tamaño, en la misma región, algunas fincas agroecológicas, comparando fincas agroecológicas con fincas convencionales, en zona de ladera, en las mismas condiciones, porque nosotros no podemos evaluar los agricultores que están en la zona de ladera con los agricultores que están abajo en la zona plana, porque no puedes comparar peras con manzanas. Entonces tienes que tener como agruparlo, hacer una tipología del grupo de agricultores que está trabajando. Entonces lo que hicimos fue comparar las 3 fincas
convencionales con estas fincas agroecológicas. Y teníamos aquí el manejo convencional y el manejo agroecológico. Yo solamente les pido que miren los colores. En cuanto a vulnerabilidad, teníamos estos indicadores: pendiente, diversidad paisajística, capacidad de infiltración, estructura del suelo, compactación y cárcavas, porque están en zona de pendiente, entonces aquí sale mucho el suelo. Puede que en otras zonas, de acuerdo al evento, salgan y a las condiciones, salgan otros indicadores. Pero miren que en las fincas agroecológicas hay más verde y amarillo que en las fincas convencionales en cuanto a vulnerabilidad. Y cuando medimos la vulnerabilidad vemos claramente que las fincas convencionales pues tienen puntos. Esto está en una escala de 0 a 5, donde 5 es el valor óptimo y aquí son los valores más bajos, ¿cierto? Diversidad del paisaje, pendiente, signos de erosión, compactación y estructura. Y capacidad de respuesta, ahí sí hay muchos indicadores que tienen que ver con las prácticas agroecológicas: cobertura vegetal, labranza de conservación, aumento de materia orgánica, construcción de terrazas, autoconsumo para la familia, bancos de semillas, asociación de cultivos. Y miren las fincas convencionales que están más rojas y amarillas que las fincas agroecológicas, ¿cierto? Se ve claramente con los mismos indicadores. Y ustedes ven aquí que las fincas agroecológicas están muy mejor que las convencionales, pero en un punto, que son las áreas protegidas. No tiene áreas protegidas porque son fincas de media hectárea, de 1 hectárea. No le puedes pedir a un agricultor, tanto convencional como agroecológico, que tenga fincas protegidas. Y él lo llevó a este triángulo, que es el triángulo del riesgo, donde aquí está la amenaza, capacidad de respuesta y vulnerabilidad. Entonces las fincas agroecológicas se ubican en una vez que nosotros hacemos la fórmula, lo ploteamos y lo ubicamos en la gráfica. Aquí están las fincas agroecológicas con un riesgo muy bajo. Si el índice nos da menor que 1, quiere decir que tiene un riesgo muy bajo o mayor resiliencia. A medida que ese valor se nos incrementa, tiene un riesgo muy alto o una alta vulnerabilidad. Lo mismo en café lo hicimos, lo voy a pasar muy rápido porque es muy similar. Aquí la amenaza era la disponibilidad hídrica y los precios del café. Muchas veces vamos con un proyecto de cambio climático, pero los agricultores nos dicen: no, es que a mí lo que me interesa es que el precio nos está sacando de la zona. Entonces ahí evaluamos 3 indicadores de vulnerabilidad, como productividad, nivel de autosuficiencia y dependencia de insumo externo. Y en la capacidad de respuesta evaluamos algunos elementos importantes de, digamos, prácticas agroecológicas, como porcentaje de árboles asociados al café, cobertura del suelo, diversidad paisajística, autonomía de mercados, nivel de conocimiento, nivel de organización. Y aquí está la fórmula, pero ustedes ven aquí la vulnerabilidad que hay agricultores. Trabajamos con 9 agricultores. Aquí estos 4 están muy vulnerables y hay algunos que tienen mayor capacidad de respuesta, como estos, pues tienen más conocimiento. Y ustedes ven aquí que el valor del índice, aquí nos está diciendo el nivel de riesgo, depende del valor. Este está en una escala de 0 a 2. Y ustedes ven que pues, si tiene un valor de índice mayor que 2, tiene un nivel muy alto de riesgo y una baja resiliencia. Y aquí lo ven claramente el nivel de riesgo. El valor del índice me dio 1.42, quiere decir que tiene un nivel de resiliencia alto, y estos tienen mayor vulnerabilidad. Y esta es la finca en Cuba de Lady Casimiro, que también fue estudiante nuestra y que evaluó su finca, ¿cierto? La evaluación de la resiliencia, quién o qué sistema se adapta, a qué se adaptan, cómo se adaptan. Esas son como las preguntas que hay que tener en cuenta a través de la resiliencia, porque pueden haber cambios en el sistema. O sea, cuando uno rediseña, también ver lo que quiere el agricultor en cuanto a qué impactos tienen, ¿cierto? En la economía. Y este fue como el flujograma de cómo se hace. La colecta de datos, se evalúan los indicadores, se determinan puntos críticos, porque ella le dio peso a algunos indicadores, y cómo se puede rediseñar. Entonces voy a pasar muy rápido. Ella lo que hizo, la diferencia es que agrupó los indicadores entre indicadores de soberanía alimentaria, soberanía tecnológica, soberanía energética y eficiencia económica. Pero el índice, como lo hemos hecho, ella lo hace sobre el índice de soberanía alimentaria,
tecnológica, el promedio, energética y económica, y luego lo divide por 4, lo lleva a porcentaje, ¿cierto? La diferencia es que ella le da peso a ciertos indicadores. Por ejemplo, en soberanía alimentaria, cuántas personas alimentadas con aportes de proteína, porque ellos tienen animales, le da más peso. Aquí le da más peso a desaprovechamiento de las tecnologías, ¿cierto? Le da más peso a eso porque ellos han diseñado muchas tecnologías apropiadas. Eh, en el índice de eficiencia energética le da más peso a la eficiencia energética por cuántas kilocalorías saca, que ella hizo un análisis muy interesante, y el índice de dependencia de insumos externos, que le da más peso, ¿cierto? Ustedes ven aquí cómo ella, no lo voy a entrar porque no tengo tiempo, pero quiero mostrarles aquí que la escala va de 1 a 5. Como ella lo lleva a porcentaje, cuando va de 0 a 20 no es resiliente, cuando va de 80 a 100 es altamente resiliente. O sea, si el valor te da eso lo hizo ella en Santi Espíritu. Estas son la evaluación de las fincas. Ella muestra durante el periodo especial cómo era su finca, basada en paquetes tecnológicos de agricultura convencional. En el 2001 al 2005 hacen un cambio de mentalidad por fuerza a la agricultura orgánica, con introducción de algunas prácticas, pero en el 2006 ellos rediseñan la finca y ahí hay un cambio muy interesante. Entonces miren aquí la resiliencia, cómo se ve el cambio, porque ella hizo un análisis retrospectivo del índice de resiliencia. Aquí es medianamente resiliente, era convencional, pero mire que a medida que empieza a aplicar prácticas agroecológicas, el índice de resiliencia va incrementando hasta lo que es hoy en día, que es muy resiliente. Esta es la finca, tienen un 98% de alimentos producidos en la finca. Si pueden entrar al Facebook de ella, se llama Finca del Medio, es muy interesante, ella publica mucho. Y, por ejemplo, lo que hizo la diferencia aquí fue la colecta del agua. Disponibilidad de agua para riego, bebedero para animales, o sea, con múltiples propósitos de este embalse, que el diseño fue lo que capturó. Y lo otro que es importante en esta finca es todo el cierre de ciclos, lo que hizo el embalse, pero también los residuos de los animales y cómo entran a cerrar ciclos. Bueno, ya voy terminando. Estos son como mis slides ya de resumen. La resiliencia es un resultado de la eficiencia que se da pues para poder manejar, con la capacidad reactiva, que se mejora las condiciones de la comunidad y se evita pues eh, el riesgo a los eventos climáticos. Entonces nosotros tenemos que pasar de esta alta vulnerabilidad a una baja vulnerabilidad con los rediseños y con las prácticas agroecológicas, utilizando esos principios. Y también esa capacidad de respuesta se da no solamente aplicando los principios agroecológicos, sino por la acción colectiva y las redes sociales de apoyo. Entonces, debemos pasar, la estrategia de adaptación puede dar desde reformar, ajustar o transformar. La agroecología yo creo que está en todo el proceso transitivo. Y esto es como en Cuba lo hacen a nivel nacional, provincial, municipal. Este es un slide de profesor Luis Vázquez, que es todo lo que han hecho ellos en el proyecto de Redagres, desde enfrentar el problema, la adaptación, hasta alcanzar la resiliencia. Y este es el concepto de resiliencia que quiero como resumen de esta charla, trabajar con los principios, especialmente biodiversidad funcional, calidad de suelo y plantas y los procesos, ¿cierto? Eso es lo que es la agroecología. Aquí lo que tenemos que hacer es adaptarnos al cambio climático, reducir el riesgo, mejorar la capacidad productiva para alcanzar la resiliencia. Y como conclusiones, bueno, debemos conservar la biodiversidad productiva, especialmente y funcional de las fincas y en el territorio. Tenemos que trabajar toda la parte social, que sean sistemas socialmente autoorganizados, grupos de apoyo. Todo el movimiento campesino a campesino es muy importante en la preparación para el cambio climático. Que sean personas que anticipan cambios, alto nivel de cooperación, que honran el legado y que constituyen ese capital humano para movilizar los recursos a través de esas redes sociales. Y entender que la adaptación es social y política y que también implica redireccionar el futuro y las relaciones de poder en la sociedad. No nos podemos quedar solamente en cambio climático y agricultura, sino
ir pensando que esto es un proceso también de formación y de pensar a futuro qué queremos. Y hay muchas formas de adaptarse. Más allá de las consideraciones técnicas, los rumbos de la adaptación involucra esas preferencias sociopolíticas, ya sea reformista, que es mantener el status quo, y lo que discuten en las conferencias internacionales de cambio climático. Una transición, ir poco a poco cambiando el sistema alimentario y la forma como se hacen las cosas, o pensar en un cambio radical como lo hace la agroecología. Y estas son como las propiedades que ya había hablado. Y necesitamos, sí, fortalecer las innovaciones y los conocimientos tradicionales en el territorio. Necesitamos planificar desde las comunidades y desde las potencialidades de los territorios. Y esa creatividad viene de los agricultores. Como lo dije, la innovación es, en su forma más pura es la que viene de la necesidad. Pero hay que activar las fuerzas sociales, el ejercicio de la asociatividad y el proceso social y cultural. Y obviamente que el económico es importante, pero yo creo que es secundario. Eh, Necesitamos pensar en el territorio, ampliar los flujos de información hacia los actores del territorio, capacidad para comprender y gestionar las diferencias territoriales. No se puede receta no hay. Eh, yo creo que tenemos que alfabetizar también el mundo político acerca de estos componentes de la agroecología, capacidad de actuar en la complejidad porque estamos trabajando con sistemas complejos y el conocimiento de ese mapa de poder local que sí lo hay. Y en resumen, esto es lo que es la agroecología, o sea, nosotros ya tomamos este camino, esta maestría ya cogió este camino, pero mire que son dos caminos muy distintos. Nosotros estamos apostándole a la resiliencia, a la estabilidad y la biodiversidad, con sistemas agroecológicos campesinos, redes agroecológicas de apoyo, ahí están todos los consumidores, los servicios ecosistémicos, la venta de productos y servicios, o sea que es un proyecto de vida para todos. Muchas gracias. Me disculpan Gracias. que me demore tanto. No, no, estamos en tiempo, tranquila. Más bien ibas tú, nos preocupabas tú con tan rápido que pudieras secarte tu garganta. Bueno, pero muchísimas gracias por compartir tus conocimientos, tus experiencias junto con tu equipo, las reflexiones al final realmente muy contundentes y muy necesarias para hacer los cambios, ¿no? Y bueno, tenemos varias preguntas para ti, Clara. Ujú. Eh, Rosa preguntaba desde un principio de tu conferencia si hay algún tipo de centro o de registro o de redes que estén registrando, valga la redundancia, el conocimiento ancestral campesino para que no se pierda. Tenemos bancos de semillas, pero si no se sabe cómo usarlas, de poco sirve. Ujú, ujú. Sí, yo creo que, mira, eso es una pregunta, la pregunta del millón. Es Ujú. supremamente importante. ¿Y sabes por qué? Porque es lo que pasa con los piratas que se están robando las semillas. Se llevan la semilla de los campesinos, pero es que no es solamente la semilla, es el manejo, cómo lo usan, para qué lo usan. Se están robando mitad de la biodiversidad, eso es verdad, pero el conocimiento campesino no se lo pueden robar. Eso me parece a mí que por lo menos esa es una bandera de lucha. Ahora, es muy importante formar los formadores. Y ahí creo que más que eso, de tener libros, de capturar el conocimiento para que otros lo tengan, es cómo nosotros motivamos a los jóvenes para que sean ellos los herederos del planeta. Inclusive nosotros tenemos varios proyectos con CIPAP muy interesantes, por ejemplo, de herederos agrosilvopastoriles, que son los herederos del planeta. Primero empezaron con herederos del planeta para reforestar, con niños, desde niños, ya esos niños tienen, bueno, ya ellos son capacitadores, ellos ya tienen 23 años. Ya una es profesora de colegio y está replicando lo que ella hizo cuando estaba niña en esa comunidad de Bellavista, que esa sería otra charla maravillosa. Pero a lo que voy es que es muy importante. Ellos tienen los herederos silvopastoriles. Nada menos ahorita nosotros con Miguel venimos de ese proyecto de la escuela aquí en Damasco que estábamos pensando porque están los muchachos súper entusiasmados de crear un grupo de herederos agroecológicos. Pero hablando del conocimiento, es muy importante que los niños, los hijos de los campesinos puedan
obtener esos conocimientos de sus padres, porque si tú vas a hablar con campesinos que hoy tienen 60, digamos 60, 65 años, ese conocimiento lo obtuvieron de sus padres, pero sus hijos, muchos de ellos se han ido del campo, o sea, no hay a quien transmitirle ese conocimiento que ellos tienen. Esa es nuestra preocupación, cómo retener a los jóvenes del campo. Y eso tiene dos connotaciones muy importantes y que yo creo que los que trabajan en desarrollo rural están siempre pensando cómo retener a los jóvenes en el campo, la pregunta que todo el mundo se hace. Eh, porque mucha gente dice es que la agroecología quiere condenar a los jóvenes a que sean pobres, a que se queden en el campo, y no, no, es mirar el desarrollo desde otro punto de vista, es mostrarle las bondades que tiene la agroecología y por qué el consumidor quiere consumir productos agroecológicos, el por qué la gente de la ciudad quiere venir a visitar su finca, que es un faro agroecológico. O sea, cuando tú lo miras así, a los jóvenes se les abre como el mundo. Entonces, ¿cómo mostrarle? Porque si tú le muestras la agricultura como una actividad esclavizante, que les pagan Mm. mal, que viven mal, que son pobres, que son sucios, porque ese es como el imaginario que hay de los campesinos. Desafortunadamente, la misma sociedad ha creado ese imaginario. Y el que es exitoso es un agricultor que anda en una camioneta y tiene un Mm. monocultivo. Ese es el Mm. imaginario. Entonces yo creo Mm. que la narrativa hay que cambiarla cuando hacemos trabajos con los niños en las escuelas, en las escuelas rurales. La educación en las escuelas rurales también tiene que cambiar, en los colegios. ¿Por qué? Porque aquí en esta comunidad que nosotros estamos, que es una comunidad muy pobre, eh, los niños lo único que quieren es acabar bachillerato, comprar una moto y ser mototaxista. Ese es como su sueño, porque no quieren ser campesinos. Y muchos dicen, no es que yo no quiero que mi hijo sea pobre, pero Mm. porque la narrativa y el mismo sistema los ha llevado ahí. Y entonces, para contestar la pregunta Rosa, que es una pregunta muy buena, digamos que sí, han habido muchos esfuerzos desde la etnoecología y van a tener a un maestro pues dando clase que es Víctor Manuel Toledo, Mm. donde ha sido su trabajo de poder recuperar mucho de ese conocimiento, porque la etnoecología es el conocimiento de los ecosistemas naturales, pero también se ha traducido a los sistemas tradicionales de producción. Él ha escrito muchísimo, el libro se lo recomiendo, que se llama eh, ay, se me olvidó, biodiversidad cultural, ¿cómo se llama? Ahorita me acuerdo, pero es de Víctor Manuel Toledo, que está en la editorial Icaria. Memoria biocultural. Pucha, es que tengo tantas cosas en la cabeza, se me ha olvidado. Memoria biocultural, que se lo recomiendo. Si no lo pueden comprar, entren a la página web de Socla, que está ahí, y lo pueden Vale. bajar. Mm. Ese es un libro que nos dice y nos da muchos información de cómo ese conocimiento tradicional, cómo manejaban los suelos, cómo manejaban la fertilidad. Pero yo hago alusión a otra cosa, como dicen los cubanos, regresar al futuro. Es cómo ese conocimiento tradicional se combina con la ciencia agroecológica del manejo de suelo, porque tampoco podemos romantizar el conocimiento tradicional, que todo lo que hacen los pequeños agricultores está bien, no todo está bien. Muchas veces nosotros podemos ayudar a cómo diseñar las fincas para que los enemigos naturales se fomenten o cómo mejorar el suelo, o sea, algunas prácticas de la agronomía que también son muy importantes o de la zootecnia que se puede combinar con ese conocimiento y se potencia y ahí es donde avanzamos. Pero sí hay información, sí hay, que se necesita más, pero creo que se necesita más es formar a aquellos que van a obtener ese conocimiento y por ahí va la cosa. Pues sí, es que importante es la integración del conocimiento local y científico para construir nuevo conocimiento. Y en ese sentido, bueno, también un poco con lo que habla y que también creo que pues, lo mencionó a lo largo de su charla, conoce algunas experiencias interesantes de recuperación de los sistemas de manejo tradicionales, experiencias de diálogo entre estos dos tipos de conocimiento. Sí, hay muchos ejemplos muy interesantes en muchas partes. Hay mira, inclusive yo los quiero invitar a que visiten la página de CELIA, el Centro Latinoamericano de Investigaciones Agroecológicas, que es la que estamos promoviendo Miguel y yo, pues que es un capítulo de SOCLA, pero tiene su propia, digamos que tiene muchos boletines que son de fácil acceso. Sí. Y acabamos de escribir uno sobre las evidencias agroecológicas.
que nos lo pidieron unas fundaciones norteamericanas porque lo que quieren es como, a ver, sí, si la agroecología funciona, muéstrenos datos. Y se ha hecho mucha investigación de eso, de poder mostrar, y muchas de esas investigaciones son hechas en campos en fincas campesinas, donde básicamente está conjugado ese diálogo de nosotros poder sacar una información que para que la gente crea, para que las políticas, Mm, para los que diseñan políticas públicas digan, vea, esto sí se puede, porque desafortunadamente los que sabemos que funciona no necesitamos esos datos, claro. ¿cierto? Mm, Porque estamos convencidos, pero mucha gente no está convencida todavía. Entonces necesitamos hacer investigación. Pero esa investigación se hace en las fincas con los agricultores, donde el agricultor se convierte en un co-investigador, así lo llaman en exacto. CIPAP. CIPAP ha hecho mucho. Entren a la página web de CIPAP, que también tiene muchos libros de acceso libre. Tienen un libro sobre todas las experiencias de agricultura, de ganadería, los que están interesados en animales, y el trabajo que han hecho con los co-investigadores, o sea, con los agricultores. Exacto. Además que no es solamente para mostrar los datos, sino que esos agricultores se convierten en lo que nosotros llamamos los Ujú. faros agroecológicos, que son ellos los que exponen a otra gente cuando viene, ellos se convierten en líderes muy importantes con su lenguaje, uno más alto que otros. Pero aquí en Antioquia hay un campesino que yo personalmente digo que él es mi maestro, Mm, porque yo he aprendido un montón, es un campesino que no ha terminado quinto de primaria. Y cuando yo lo conocí hace 15 o casi 20 años, que fue una charla mía, él me dijo, profe, yo no sé qué es eso de agroecología, pero yo la quiero invitar a mi finca. Cuando yo fui, casi me caigo. Todo lo que uno había hablado estaba allá. Y así hay miles de fincas, así hay mm, miles de fincas. Entonces, lo que nosotros yo creo que nos corresponde a los que estamos haciendo maestría o a los que estamos en la academia o a los que estamos con la intención de poder avanzar es visibilizar a esta gente, visibilizar, mostrarlos, con datos, con información, con videos, porque yo creo que ellos han hecho un trabajo titánico solos y lo que necesitamos es ese matrimonio y esa conjunción. Entonces yo los invito a que visiten esas páginas. La página de Socla tiene también mucho trabajo y el libro de Víctor es maravilloso y cómo conjugar las ciencias sociales con las ciencias, para que no se nos, las ciencias técnicas agrícolas básicas, para que no se nos quede y no se nos caiga el discurso social y político de la agroecología, que es muy potente cuando tú vas donde un campesino y te dice, ¿y cómo lo hago? Y no sepamos hacerlo. Entonces yo creo que ahí las dos cosas tienen que, porque también tenemos agricultores que necesitan ayuda, que son más convencionales, ¿cierto? es Bueno. cierto. Y en esa onda también dicen, una vez que se seleccionan los indicadores con agricultores y se miden a través de análisis e investigación, ¿se comunican alguna vez a los gobiernos locales o nacionales? ¿Cómo se podría comunicar estos indicadores para que se entiendan y se traduzcan en procesos de gobernanza? Eso es lo que acabo de decir. Muy Exacto. interesante esa pregunta porque es que es cómo lo traducimos. Ahora, Ujú, mire, yo les digo porque hay informes de informes. Hay cualquier cantidad de informes, les voy a empezar desde los informes internacionales hasta los informes que tiene que llegarle a un alcalde o a un consejo comunal para poder dictar gobernanzas. El IPCC, que es el panel intergubernamental de cambio climático, tiene informes de 2000 páginas que nadie lee, ujú, que sí, están los 400 científicos más importantes del mundo, pero que ponen la agricultura y la ganadería como uno de los causantes de emisiones, digamos, mayores, que eso es cierto hasta cierto punto, como les digo yo. Yo tengo una crítica porque, aunque esos informes son importantes porque han traído la alarma, pero mm, ponen a toda la agricultura igual, y no es así. Hay una agricultura que es la causante del cambio climático y hay otra que es la receptora del cambio climático, porque es que los pequeños agricultores no tuvieron contribución a las emisiones, la gran agricultura sí, entonces no la podemos poner en el mismo saco. Esos son los informes internacionales, mm, desafortunadamente. Ellos sí tienen mucho, digamos, en las conferencias internacionales, de presentar la alarma y ya los gobiernos, por eso las conferencias de cambio climático a nivel internacional se dan, pero ¿a qué se ha llegado?
¿cierto? Digamos, a tareas concretas muy pocas, ¿cierto? Los Estados Unidos no firman el protocolo de Kioto, no hay digamos que no hay un compromiso serio en algunos gobiernos porque hay un status quo que su agricultura no lo permite o no lo quiere hacer, porque hay grandes corporaciones que no lo van a hacer. Yo tengo la confianza de que grandes agricultores, no estoy hablando de corporaciones, agricultores como el de Datoca o con muchos agricultores que han dado el salto porque están hasta aquí de productos orgánicos o porque quieren insertarse en el mercado especial, lo que sea, o porque ya entendieron que el problema del cambio climático pues los afecta su producción. Digamos que ese puede ser una opción. Y esos agricultores también pueden ser interesantes de apoyar. Ahora, esos desde los informes internacionales, nacionales que tienen poder, desafortunadamente no llegan a cosas concretas. Los informes nacionales están muy atados a la política agrícola, digamos, a lo que dicte FAO. Si Mm, FAO ahorita está hablando de agroecología, todo el mundo quiere saber de agroecología, pero lo que significa agroecología para ellos, pues no es realmente lo que es la agroecología. mm, Entonces también nosotros tenemos que ser muy defensores de lo que es y lo que no es agroecología, porque hay mucha cooptación. sí. Pero bueno, la FAO prefiere que habla de agroecología, pero con una mano habla de agroecología y con la otra habla de otras cosas, de agricultura transgénica. Pero digamos que eso puede ayudar a que una política nacional, ya en muchos países se está hablando de política nacional de agroecología, con muchas dificultades, pero digamos que ya hay países como Uruguay, como Brasil, que tienen leyes de agroecología. En otros países es más tímida, como en este país que es súper tímida. Pero a nivel local, yo apuesto por las condiciones a nivel local. A nivel local hay alcaldes que Mm, han sido campesinos, el caso de Cajamarca en mm, Perú, el caso de Santa Rosa de Lima en Brasil y muchos municipios, en México también hay algunos municipios que ya se han declarado municipios agroecológicos, territorios agroecológicos. Aquí no se siembra con agrotóxicos, que hay leyes o gobernanza que dicen aquí no se siembra con agrotóxicos, pero también forman escuelas para enseñar a los agricultores a cómo hacerlo, los que no saben, o identificar las fincas que ya son agroecológicas en esa comunidad para que apoyen, eh, presupuesto para hacer proyectos de campesino a campesino, para que se muevan los campesinos. O sea, mm, hay, digamos, ejemplos a nivel local, porque el desarrollo rural se cristaliza a nivel local. A nivel nacional hay muchas interferencias y muchos intereses y pasa. Pero yo creo que es muy importante mostrar datos. Yo les aconsejo que miren esas evidencias, las evidencias agroecológicas, porque eso hay que traducirlo en lineamientos muy simples de qué se necesita, qué tiene que tener una política agroecológica. Desde la infraestructura ecológica, por ejemplo, montar un sistema silvopastoril cuesta y la gente a veces no tiene plata. Entonces, un crédito para eso, o que se les entreguen árboles, o que se entreguen, digamos, mudas para empezar el sistema. Eso puede ser un incentivo muy interesante. O, o los mercados, es que si nosotros tenemos consumidores que compren lo que los agricultores producen, estoy segura que muchos campesinos estarían dispuestos a hacer esa transición. Por ejemplo, en Santa Rosa de Lima, el alcalde que era un campesino agricultor puso unos camiones cerca de las veredas para que los agricultores llevaran los productos. Entonces, ¿qué hicieron los agricultores? Pusieron los productos más baratos, los agroecológicos, que los comen. Con eso fue suficiente para que los consumidores esperaban esos 2 días para comprarles a ellos. Y una vez que ellos tenían el mercado, eso se volvió como un boomerang. Todo el mundo quería hacer agroecología. Entonces, yo creo que tenemos que pensar mucho en las políticas, cómo van amarradas, para que haya esas ganas de transitar hacia lo agroecológico. gracias, Clara. Eh, Hay unas preguntas específicas, pero una última que hicieron recién es más general y más relacionada con lo que estás conversando y la voy a hacer primero. ¿Piensas que un sello agroecológico podría ser una manera de diferenciar la producción ecológica e industrial de la agroecológica? Comentaban en una clase del sábado pasado
que sin consumo responsable no es posible la agroecología. Mm. Sí, yo estoy de acuerdo con eso. ¿Sabes por qué? Porque siempre estamos descargando todas las responsabilidades en el agricultor. Y Mm, como que el consumidor es el que decide qué quiere y qué no quiere, pero es que yo creo que tiene que haber una educación del consumidor también. Yo pienso que muchas veces el consumidor es muy ignorante. Mucha mm, gente no sabe de dónde vienen los alimentos. Mucha gente no le interesa saber de dónde vienen los alimentos y es una irresponsabilidad. Entonces yo creo que charlas así abiertas al público, aunque no seamos agroecólogos, es fundamental. Ahora es que esto no es una cosa que nos concierne solamente a los agricultores y a los que estudiamos agroecología o estamos en el círculo, digamos, de la producción de alimentos o algo así, sino que nos concierne a todos. Nosotros tenemos que invitar a médicos. mm, ¿Por qué? Porque la salud pública, no hemos hablado de esto, pero muchas de las enfermedades asociadas, digamos, de salud pública que se pueden convertir en pandemias, no es solamente lo que tenemos ahorita, lo que estamos viviendo ahorita de pandemia. Yo no sé si Miguel habló en la introducción o Manuel González de Molina habló de esto, pero mucho es por el sistema alimentario que tenemos. Está asociado a eso, pero la gente todavía no le ha hecho clic en eso. Lo otro es que en el caso norteamericano, toda la obesidad, la diabetes está asociado a lo que se come. Entonces, si los gobiernos entendieran que apoyar a un sistema de producción, digamos, alternativo, puede reducir los costos de salud pública, ahí podríamos hacer mucho clic y muchos agricultores podrían estar pensando porque hay más consumidores interesados en su producto. Lo que pasa es que las grandes compañías obviamente no quieren eso porque hay un monopolio de producción de alimentos, digamos, de baja calidad y que beneficia a un sector y que la mayoría de los receptores son la gente más pobre. Si tú ves la obesidad en México o en muchos países está asociada a la gente más pobre a lo que come. Entonces, yo creo que hay que revertir ese discurso y poder pensar en que el consumo responsable también es responsabilidad del consumidor para poder demandar esos productos más sanos y no todo dejárselo a los agricultores que tienen que mostrarnos un producto sano para yo decidir comprárselo. mm. No sé si me hago entender, pero Sí, yo pienso que lo que tenemos que hacer es hacer un bypass una alianza entre consumidores y agricultores. Ahora, lo del sello, tener un sello que lo distinga. Yo siempre me he opuesto al sello agroecológico por dos razones. Uno, porque se incrementa el costo de producción para los agricultores, porque hay que pagar el sello, hay que pagar quien te certifica, hay que pagar, como lo de la agricultura orgánica. La agricultura orgánica para poder vender, digamos, para poder exportar, tiene que tener un sello. Y ahí vienen los que te vienen a certificar, que lo tienes que pagar, lo mismo el comercio justo, todos estos que pueden ser alternativas. Yo no estoy criticando como alternativa, pero pienso que tenemos que ser muy cuidadosos con el sello agroecológico porque empieza otra empresa a vendernos el sello al campesino. Lo que sí hay los sistemas de garantía, que ya es una relación, un proceso social de relación entre el consumidor y el agricultor. Es más, se da mejor a nivel local, obviamente, porque yo no puedo, si yo voy a exportar el café a España, ¿cómo lo hago? Tengo que tener un sello orgánico sí o sí, porque no me van a creer. Pero a nivel local, a nivel de desarrollo rural, a nivel de ciudades comprometidas o solidarias con esos pueblos alrededor, eso sí puede ser interesante. O sea, un sello como el de Ecovida, que lo certifican tanto los productores como los consumidores. Y hay una relación social potente, que eso es muy importante. Eh, y lo otro es que hay un mito que la agricultura que es más cara. mm, Eh, ¿Cierto? Mucha gente sí, quisiera comer sano, pero se les vuelve más caro. Y yo creo que, por lo menos aquí yo conozco muchos agricultores campesinos del que le hablaba anteriormente. Él vende los productos, don Carlos, que es mi maestro, él vende los productos al precio de hace como pues, 10 años. Y nosotros mismos le decimos, don Carlos, pero ¿por qué vende tan barato?
No, profe, es que ellos son mis amigos y ellos a mí me apoyaron y yo todavía gano, porque él no usa ningún insumo, él usa los procesos ecológicos. Cuando tú dependes de un insumo que es caro, el producto final tiene que ser caro. Entonces, ese es nuestro argumento para movernos de una agricultura orgánica de sustitución de insumos a movernos a una agricultura de procesos, a una agricultura que tenga un diseño. Eso obviamente tarda tiempo, es muy demandante de información, de conocimiento, pero es posible. Entonces yo creo que es paso a paso y los agricultores van dando sus saltos y hay algunos que ya pueden decir si los costos de producción se bajan. Yo conozco fincas sistemas silvopastoriles que los costos de producción se les han bajado en un 40%, ¿cierto? Pero al principio tuvieron que invertir, Claro, pero se han bajado. después, sí, Entonces, y más gente trabaja con ellos porque necesitan más información. Entonces es como cargar se esto. completa. Bueno, en ese sentido, Carolina no entiende que la introducción de variedades modernas cuando el indicativo que importa que es el indicativo que importa al comercio, la productividad, es mayor con variedades autóctonas. Creo que lo había mencionado en una Ah, parte. Sí, es que ajá, sí, pero mira, la tabla que yo mostré es, la Revolución Verde se ha basado en mayor rendimiento, ¿cierto? sí, Entonces, una variedad moderna alcanza alto rendimiento si hay agua, que esas fueron las condiciones. Nunca se mm, pensó que iba a haber cambio climático mm, o que los precios del petróleo se iban a ir arriba, por eso fue el desarrollo de la Revolución Verde fue básicamente variedades que respondían a esos insumos. Y tú mm, ves que tú le aplicas insumos y el rendimiento se va hacia arriba. Entonces, si yo solamente escojo ese indicador, tú escoges las variedades modernas, mm, porque rinden ujú, más. Pero cuando tú no tienes esos dos elementos, ni agua ni fertilizante, las variedades nativas rinden más que las variedades mejoradas. exacto. Ahí es cuando tú lo ves, porque ahí no tiene fertilizante ni tiene agua. Es el rendimiento por hectárea por centímetro de agua. Y ahí las variedades nativas se comen a las variedades modernas, porque solamente funcionan si hay agua y si hay insumos. Si tú no tienes esas dos cosas, el rendimiento se cae. No sé si le Sí, estoy sí, claro. sí, sí, sí. Bueno, dos preguntitas más para no dejar, y son específicas más bien, para no dejarla en el aire. Eh, preguntaban sobre, ya va, preguntaban sobre la cosecha del agua, ¿no? Hablaba Cristina de acá desde Tenerife, que conocía de las cabañuelas y demás conocimientos tradicionales de nuestros ancestros para justamente tratar de conservar el agua y hacer un uso eficiente de ella. Y ella preguntaba si podía aconsejarle algún libro que hable y documente con datos fiables acerca de esta práctica y otras que tengan que ver con cosecha y conservación de agua en forma agroecológica. Ujú. Hay muchas prácticas de conservación de agua, ¿cierto? No solamente es captura de agua. En CIPAP tienen un proyecto muy interesante sobre el agua verde, lo que yo hablaba, porque una cosa es lo que tú capturas en un recipiente y distribuyes y otro es el agua que tú puedes mantener en el suelo, como agua verde. Entonces ahí entran todas las prácticas agroecológicas que fomentan y mejoran la estructura del suelo para que esos poros, porque tú lo que estás es mejorando la estructura, para que hayan entre las partículas del suelo se ubica aire. Y cuando llueve, ellos eh, conservan el agua. Ese es el agua verde que va a utilizar las plantas. Ellos tienen un libro muy lindo sobre eso, que lo pueden mirar, sobre el agua. Hay, pero hay otros ejemplos, ¿cierto? Usted puede utilizar, por ejemplo, cuando nosotros utilizamos eh, árboles digamos, en el trópico, ¿no? Aquí en el trópico húmedo, llueve, ¿cierto? Hay mucha escorrentía. El agua
se escurre, pero las raíces de los árboles que yo estoy usando en el sistema agroforestal, ellos bombean el agua a través de las hojas que caen. Entonces también es una forma también de uno recuperar el agua. O sea, los balances hídricos pueden ser analizados desde diferentes perspectivas. Entonces los diseños son fundamentales. ¿Cuáles son los árboles que yo necesito en este sistema? Como yo, por ejemplo, el suelo no puede estar descubierto. Eso es para el manejo del agua eso es fundamental. ¿Por qué? Porque no puedo que se me evapore, la evapotranspiración es lo peor que nos puede pasar. Eh, Cosas de ese tipo asociadas al manejo del agua, ¿cierto? El suelo y el agua están asociados, pero yo creo que también el diseño que tú hagas, el diseño es fundamental. La última pregunta que la hacen también es de diseño. Quieren construir aquí en Fuerteventura, en una finca, hacer un cinturón verde en el desierto y preguntan si puede utilizar, en vez de opuntia, usar aloe. Sí, son de la Mm, misma familia, son muy vale, interesantes. Hay un proyecto muy lindo en México que lo presentó Zoraida Calle. Busquen a Zoraida Calle, también tiene algunos artículos y algunas cosas muy interesantes en restauración ecológica. Pero ella mostró un proyecto muy lindo con agave en México de restauración, utilizando esas plantas porque era una zona semiárida. Entonces, para poder como capturar, hacer como cuando ustedes han visto los oasis mm, en el desierto. Esa es la idea básicamente de lo que se tiene en las zonas semiáridas, es concentrar la producción, el agua, el manejo del agua en esas regiones, que es sembrar en todas partes porque ahí no tenemos la disponibilidad del recurso. Entonces, no, yo me encontré a Zoraida. Zoraida es ecóloga y, y esposa de Enrique Murgueito, y nos la encontramos en un curso de ella dando restauración ecológica y nosotros agroecología. Ella trabajaba unas cosas maravillosas a nivel del paisaje y nosotros en la finca. Ahí fue cuando dijimos, clic, es que no podemos solamente pensar en la finca, no tenemos que pensar en el paisaje, porque, como les decía, la matriz es fundamental en los ciclos locales del agua. Y eso lo han hecho comunidades indígenas por mucho tiempo. Eh, Inclusive en Guatemala, yo conocí una comunidad en Quetzaltenango donde ellos, por ejemplo, no tocaban el bosque arriba. Y nos llamó la atención y yo le pregunté a una mujer inclusive. Me dijo, no, es que es la esponja nuestra. Yo no entendía. Y era que ahí mm, tenían el agua. claro, O sea que esto no es una cosa nueva. Las mismas comunidades indígenas lo han manejado. claro. Solo que el avance y el avance de la agricultura y por X o Y razones lo han tumbado en algunas regiones, pero es como restaurar las condiciones para que haya agua. Hay un proyecto que ese sí está escrito y está en ese artículo que yo les digo de las innovaciones agroecológicas, la experiencia del Dobio, que es un trabajo que hizo Zoraida y Enrique Murgueito en el Dobio. Cuando llegaron ellos a esa comunidad había agua para 25 familias. Hoy hay agua para 75 familias. Y lo primero que hicieron fue reforestar, comprar una zona arriba de la comunidad, la reforestaron, o sea, hicieron una restauración ecológica, mejoraron los cursos de agua. O sea que la restauración hay que entrar primero al paisaje para poder garantizar el recurso agua. Entonces, no es una idea loca que se pueda, en esa condición que hablaba Claudia, creo, no me acuerdo el nombre de la niña que hizo la Cristina, pregunta, Cristina, mm, de poder diseñar pensando en el agua y pensando en los cultivos que van a ir en esa condición para mejorar la situación. Y por eso también hay que pensar, cuando estamos hablando de adaptación al cambio climático, las barreras empiezan a constituirse en corredores, y por eso eh, tenemos que declarar territorios agroecológicos para que esa diversidad funcional no solamente esté en la finca, sino en el territorio. bueno, Clara, muchísimas gracias. Quedaron algunas preguntitas que, bueno, te las pueden hacer llegar por vía correo electrónico, si quieren, pero las preguntas más generales ya te las hicimos y nos las respondiste de una manera que entendemos a Pilar por qué se emocionó tanto allá en Brasil.
Tan cuando te escuchó, porque realmente transmite no solo conocimiento, sino valores, como dijo ella. Y eso es muy lindo. importante en los tiempos actuales. Así que Muchas sí. gracias. Gracias, Rosemary. Bueno, Yo pongo a disposición la charla porque sé que tiene mucha información y es muy difícil capturar pues todo eso. Sé que quedó grabado, pero a veces uno la quiere tener para leerla, para estudiarla, entonces está a disposición. Nuestros libros están disponibles en Socla, en Redagres, en Celia. Bueno, y ya tengo otros 40 amigos, no sé, pero ahí sí, quedamos en contacto. Mucho gusto, mucha sí, suerte y bueno, hasta la próxima será. Y en hasta- honor a José Luis, siempre pensando en él. sí, señor. Bastante que nos ha dejado. Bueno, Gracias muchas a él. gracias. Gracias a ti.